tardes, profesora Aide. Nos da mucho gusto que sea parte de esta grabación donde nos va a compartir su huella en innovación en la educación. Díganos, profesora, ¿en qué institución da clases, en qué entidad y qué asignaturas imparte? Hola Irma, mucho gusto, me da mucho gusto estar aquí. Bueno, yo pertenezco a la UNAM, trabajo en la UNAM, trabajo en CCH Sur y soy profesora de inglés 1 a 4. También trabajo en la ENALT y ahí doy también clases de inglés y estoy en la Mediateca, en el Centro de Autoacceso. Muy bien, profesora. Díganos, mire, todos tuvimos que transformar nuestra práctica docente debido a la pandemia. Nos gustaría que nos compartiera un cambio que haya realizado y que le haya dejado huella. Sí, fíjate que para mí siempre ha sido muy importante crear un buen ambiente de aprendizaje y para que esto se pueda dar, obviamente uno tiene que acercarse a los estudiantes, saber cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus inquietudes, qué cosas les preocupan, qué cosas quieren saber, qué cosas quieren aprender. Entonces, cuando empieza el confinamiento, cuando empezamos con las clases remotas, para mí ese aspecto fue muy importante empezar a trabajarlo ahora en el aula remota. Entonces, saber cómo estaban, saber cuáles eran sus necesidades, saber de qué manera podíamos interactuar en el aula remota fue eh, digamos, un aspecto muy importante para poderme acercar a ellos. Eh, Pudiera pensarse que esto no es importante, pero en esta nueva realidad, el hecho de poder traspasar la pantalla a- a- para poder comunicarnos, me parece que es algo fundamental. Hemos visto que varios profesores han tenido pues ciertas experiencias eh, que tienen que ver con esta falta de comunicación, ¿no? Con ese obstáculo que implica la pantalla. Entonces, precisamente pensando en esto, para mí lo primero, lo más importante fue establecer esa conexión con mis estudiantes. Y bueno, creo que este cambio ha significado bastante porque he podido acercarme a los chicos, ellos también se han podido acercar a mí y he observado que se han creado ambientes de aula cálidos, cosa que pues pareciera muy difícil, ¿no? Pero sí se puede lograr, ¿no? Quisiera mencionar algunas de digamos, algunos de los aspectos que son importantes que se den en el aula, porque estos determinan en mucho la manera en cómo se genera este ambiente cálido, este ambiente distenso, ¿no? Eh, Quiero decir que estas características yo las tomé de una conferencia que dio la doctora Benilde García Cabrero de la Facultad de Psicología y la maestra Lady Aline Eranzo. Me llamó mucho la atención el tema, puesto que, pues, digamos, es un tema que a mí me llama mucho la atención y que ocupo mucho en mis clases. Y ellas comentaban que para que se diera un buen ambiente de aprendizaje en el aula remota era importante, uno, conectar con los estudiantes, saber pues qué tenemos en común, ¿no? El otro aspecto es sorprenderlos, ¿no? Es decir, promover actividades que atraigan el interés de los estudiantes. Por otro lado, presentar desafíos, presentar retos que impliquen a los estudiantes en el cumplimiento de una tarea y otro aspecto es el de la retroalimentación. Los estudiantes trabajan en una actividad, pero es necesario que ellos sepan cómo han hecho esa actividad, cuáles han sido los resultados y qué pueden hacer más adelante con cierta información, ¿no? Que han necesitado para hacer esa actividad. Y un último punto es el de la colaboración. Creo que es muy importante que los estudiantes colaboren entre ellos para tener aprendizajes más significativos y de largo aliento, como dice la doctora Frida Díaz Barriga. Ujú. Muchas gracias, profesora. Eh, Esto que menciona es muy importante porque el ambiente que se forma en estas aulas virtuales es un punto en donde debemos poner atención con los estudiantes.
Así es. Compártanos, profesora, ¿qué le recomendaría a otros docentes que quisieran hacer una innovación como la que usted nos está comentando? Pues yo creo que definitivamente acercarse a sus estudiantes, conocerlos. Yo creo que ese es un aspecto muy importante. Eh, en otras épocas, en años anteriores, nos hemos enfocado básicamente en impartir el programa, ¿no? En garantizar los aprendizajes, en que los estudiantes puedan tener acceso a esos aprendizajes que son necesarios para sus carreras o para su desarrollo profesional. Pero se ha dejado de lado esta parte de los sentimientos y las emociones. Y ahora es muy importante tomarlo en cuenta, puesto que es una manera de conectar con ellos, es una manera de establecer vínculos con ellos para que se generen mejores aprendizajes. Entonces yo creo que yo recomendaría eso, que se acerquen a sus estudiantes, que los conozcan y a partir de ello puedan promover mejores aprendizajes, ¿no? Muchas gracias, profesora. Una pregunta más. Uh-huh. ¿Qué necesitaría usted para seguir innovando como lo ha estado haciendo? Uy, pues yo creo que lo que necesito es seguir aprendiendo, es seguir investigando sobre las habilidades socioemocionales. Es un tema del que se está hablando mucho últimamente. Entonces yo creo que es eso lo que yo necesitaría para seguir trabajando de la manera en la que lo estoy haciendo y que yo creo que me ha funcionado hasta el momento. Entonces, yo sugeriría eso. Es un tema que ha venido tomando mucha fuerza. Ya en todos lados se está hablando de las habilidades socioemocionales o las habilidades blandas. Entonces, yo creo que es un tema que se tiene que explorar, ¿no? Pues explotar, ¿no? Uh-huh. Así es, esta parte de las emociones con los estudiantes, sobre todo en estos momentos que pues, hay una gran cantidad de emociones a flor de piel. Sí. Es importante tenerlo en cuenta con ellos. Muy bien, profesora. ¿Quisiera compartirnos algo para finalizar? Pues que no es fácil, no es fácil trabajar las emociones en el salón de clases porque pues nos podemos encontrar con varias sorpresas, ¿no? Eh, puede ser, una de ellas puede ser que toquemos ciertos sentimientos que no podamos contener, que no podamos controlar. Entonces, esto lo hemos comentado varios profesores, puesto que pensamos que sí es necesario ofrecer cierto apoyo a los estudiantes, cierta ayuda, pero hay ciertos límites que nosotros no podemos pasar, porque no tenemos las herramientas para poder contener una situación específica. Entonces, yo creo que hay que ser muy sensibles y sobre todo observar cómo están nuestros estudiantes y tomar decisiones sobre si podemos intervenir o no ante ciertas circunstancias, ciertas situaciones. Creo que eso sería. Muchísimas gracias, profesora. Estoy segura que todo esto que nos ha compartido le va a ser de mucha ayuda para otros profesores que desean implementar cambios como los que usted ha hecho en el aula. Esa búsqueda de actualización que también usted buscó es algo que se le agradece demasiado. En verdad, gracias por participar en esta actividad. Muchas gracias a ustedes y decirles que es un muy poquito lo que pues podría yo, con lo que yo podría contribuir, no estoy empezando, entonces bueno, vamos ahí poco a poco en este proceso. Hay que preguntarle a los alumnos también, ¿no? ¿Cómo lo ven? Sí. Así es también, ellos también deben de ser escuchados. Así es. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.